Y bien, estamos ahora con John Eddowes. Él es psicólogo, entiendo, de la Universidad Católica, ¿no? Sí, en la Católica. Profesor. Sí. Pero es un investigador de la medicina tradicional y, digamos, es un combatiente de la idea de que tiene que incorporarse pues la medicina tradicional en el sistema de salud, tiene que integrarse con la medicina occidental y tiene que, en fin, desarrollarse en las universidades. En el Perú estamos muy atrás en eso en comparación con otros países, ¿no? El Estado está muy atrás. El Estado. Porque los conocimientos son vigentes, son fuertes, claro, son abundantes. Dos grandes factores el año pasado se resaltaron oficialmente y pasaron desapercibidos en la práctica, que son la biodiversidad y la multiplicidad cultural. Estos dos factores combinados dan el potencial de medicina tradicional probablemente más grande del planeta. ¿Ah, sí? Probablemente, es decir, ¿cuántas culturas trabajan con las plantas en el Perú desde hace cuánto tiempo? Así es. Hace años yo le decía a Cinesio López, cuando era el director de la Biblioteca Nacional, le decía, imagínate todo lo que se ha publicado en el Perú, imagínalo, júntalo. Y ahora imagínate todo lo que no se ha publicado porque la cultura es oral. Y eso pasa con las plantas medicinales. Claro. Es decir, ¿qué universidad peruana en este momento hace un registro de las plantas? ¿Qué facultad de salud, qué personal de salud es entrenado para usar plantas, para recoger técnicas nativas? El famoso seguro del cáncer es quimioterapia y radiación. ¿Qué pasa con las plantas? ¿Qué pasa con los alimentos? Así es. ¿No? Hay alimentos, hay dietas específicas contra el cáncer, entre ellas la quinoa. Sin embargo, lo que han hecho otros investigadores acá no se hizo el año pasado. Vayan con todo mi respeto a la gente que trabaja en los programas de cáncer, pero vayan a ver lo que les dan de comer en estos hospitales contra el cáncer. Vayan a ver la poca presencia de la biodiversidad en enfermedades que pueden combatirse con ello. China tiene un gran desarrollo de sus plantas medicinales y ha sabido proteger el saber cultural. México tiene grandes universidades para plantas. Ecuador tiene una universidad intercultural donde toman a curanderos y lo forman en criterios básicos de medicina occidental y los apoyan en desarrollar su cultura, sus prácticas ancestrales. Chile se vanagloria de tener un programa de salud intercultural en su Facultad de Medicina en la Universidad de Santiago. ¿Que con los mapuches? ¿Con quién? Porque tienen a los mapuches y nosotros que tenemos... Chile está más avanzado, Chile que no tiene diversidad cultural, salvo no puede ser. Yo trabajé en el Instituto de Medicina Tradicional del Ministerio de Salud, que fue creado por Alan García y se lo dio al doctor Cabieses. Esa fue la época de la fascinación, miren todo lo que tenemos, pero en la práctica, ¿cuánto quedó en los servicios? ¿Cuántos jardines botánicos tenemos que nos enseñan de plantas que se usan para propagar? En el Perú la naturaleza está para ser conocida. Conocer las plantas es conocer al Perú. Y además pasan los gobernantes uno tras otro y ninguno toma las plantas. El pueblo peruano tiene un sentimiento muy fuerte de las plantas. ¿Habrá leído las crónicas del padre Cobo? Algunas cosas de Bernadette Cobo. Bueno, él describe todas las plantas medicinales que usaban los precolombinos. Ahí está. Deberías comenzar a hacer ese libro de texto para comenzar, ¿no? Los primeros españoles que vienen al Perú se curan con plantas medicinales. El problema que tienen las plantas medicinales es que están impregnadas de toda la vida espiritual de los pueblos nativos del Perú, y eso las ha sacado de las universidades, las ha sacado de los servicios públicos de salud, y no hemos avanzado. Pero hay postas. El otro día, hace ya como un par de años, leí un artículo de Nick Aseshoff en Caretas, que contaba cómo en la posta médica ahí en Urubamba, no sé en dónde, el médico de la posta médica administraba plantas tradicionales y más bien los campesinos no querían un antibiótico, querían una cosa occidental, rechazaban o sea que en ese caso por lo menos sí habían incorporado Hay algunos pocos que incorporan en el sistema oficial de salud algunas plantas, pero si ustedes comparan la magnitud de lo que son las plantas y los conocimientos versus las necesidades de salud, la presencia es mínima, es irrisoria casi. No. Si este es el país de la biodiversidad, dime qué farmacia herbolaria conoces que traes a un turista y le dicen, mira una farmacia herbolaria del Perú. Pero la gente, por ejemplo, consume mucha uña de gato, por ejemplo, ¿no? Consume sachainchi, consume una serie de cosas, independientemente de que y los médicos no las recomiendan, pero la gente de los niveles altos, me refiero, medios y altos, o sea que algo ha percolado, digamos, ¿no? Pero claro, hay una diversidad mucho más grande.
hay diversidad, todos los años deberíamos tener un concurso a ver medicamentos naturales, fórmulas nuevas. Claro. El Ministerio de Salud, de diferentes entidades, deberían proponer un concurso sobre temas de salud con plantas medicinales, con alimentos. Mistura debería ser un gran pretexto para educarnos. Deberían marcar las zonas altas de colesterol, por ejemplo, claro, y las zonas que son beneficiosas para determinados cuadros. Y hay una continuidad entre las plantas y los alimentos en relación al bienestar. Un pueblo bien alimentado que utiliza claro, apropiadamente sus plantas va a gozar de un mayor bienestar en salud. Y no hay investigación, ¿no? Acá en las universidades, Cayetano Heredia, por ejemplo. Muy poco. O sea, por eso digo, contrasten la biodiversidad del Perú con las plantas que te pueden recetar cuando vas a una consulta por una dolencia de salud. Si no es fuera de los sistemas oficiales de salud, es más probable que esto ocurra. Dentro de los sistemas la permeabilidad es muy baja, claro, es muy baja. Existen casas de parto, o sea, algunos sitios están permitiendo el parto vertical, eso sí, porque si no, las mujeres no quieren ir a dar a luz a las postas. No. Entonces, hay algunas cosas que se van pasando. Hace años entrevistaba a la directora del hospital de Yurimaguas y decía que permitían que los hueseros entren a ver a las radiografías para discutir los ajustes que iban a hacer. Pero en general, pues, ¿dónde nos integramos sistemáticamente? Y eso que sí estamos de alguna manera integrados en el escudo nacional, porque en el escudo nacional ese árbol que está ahí... En extinción, el árbol de la quina. Yo le preguntaba otra vez a una persona, ¿ese árbol qué cosa es? Un bonsái, respondieron. Nadie sabe que ese es el árbol de la quina, y que el árbol de la quina... Del árbol de la quina se extrae la quinina, ¿no es cierto? Claro. Que permitió curar el paludismo, la malaria. En la Segunda Guerra Mundial se la llevaron a Sumatra, se la llevaron a esa zona para la malaria de los soldados que combatían en estos territorios. Claro. Pues es una contribución del Perú a la salud mundial, así como la papa ayudó a resolver el problema del hambre en Europa. Pero esas cosas pues deberían servirnos de fundamento para desarrollar toda esta línea, ¿no? Eso depende de querer vernos como somos. En todo lugar del planeta los habitantes y sus recursos naturales han entrado en conjunción para poder resolver sus problemas de salud y lograr un bienestar. Acá eso se ha logrado fuera del Estado. Desde que llega la colonia, las plantas que eran parte de la oficialidad del Estado pasan a ser pues cosas fuera. Claro. Sí, pues sí sigue habiendo un rezago colonial, en el sentido que eso es una cosa que, claro, no es occidental, sigue formando parte de esta esquizofrenia nacional, ¿no? Claro. Pero claro, eso es una cosa que tiene que irse resolviendo, incorporando, pues. Es decir, ahí está. Necesitamos jardines botánicos, necesitamos cátedras de medicina tradicional para que nosotros tengamos de dónde alimentar tanto a los usuarios como las fuentes de conocimiento. Los jardines botánicos deberían estar en municipalidades, gobiernos regionales, centros educativos desde la primaria. Los niños deberían en los colegios poder saber qué cosas tienen alrededor para primeros auxilios. Sí. Y en problemas de los nervios también. Es decir, en el Perú nosotros tendríamos la posibilidad de hacer una psicología muy amplia con toda la diversidad cultural que tenemos, las plantas para el sistema nervioso. Y sin embargo, pues los psicólogos somos entrenados en teorías... ¿Hay plantas para el sistema nervioso? Hay un montón de plantas para el sistema nervioso que se ingieren, que se dan en baños, que regulan las emociones. En estos sismos que están habiendo ahorita, ¿quién está atendiendo a los niños asustados, a los niños impactados? ¿Los psicólogos? A los niños que están asustados por los sismos los atienden pues la gente que pasa el huevo, los llevan a los curanderos. Eso no está inventariado por Defensa Civil. ¿Cuántos niños sufren de susto? Eso no es una estadística del Estado. ¿Qué pasa con la brujería en el Perú? No hay estadísticas. Lo que el Estado no considera está fuera de estas medidas, es decir, simplemente no existe, pero ni como un tema de discusión. Sí, pues, de acuerdo. En fin, se necesitaría todo un programa de desarrollo, me refiero no a un programa de televisión, sino un programa de desarrollo de esta integración, este mestizaje, digamos, de la medicina tradicional con la occidental y producir pues algo propio, ¿no? Superior a lo normal. El día que un político comience a defender las plantas medicinales va a tener un apoyo inesperado, porque realmente están fuera. Bueno, puede lanzarse a la política, John. ¿Ah? Lo convoco. Votarían por mí los espíritus de las plantas. Bien, muchísimas gracias por su participación en La Hora N. Fue John Eddowes, experto en medicina tradicional, psicólogo de la Universidad Católica. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Valentina Curti, que es una emprendedora italiana que está realizando una labor extraordinaria que ya nos va a contar.